Radio Andújar. En primer lugar, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. El objetivo que teníamos para convocar esta rueda de prensa es hacer balance de los dos primeros años, de la primera mitad de legislatura del Partido Popular en la ciudad de Andújar. Y bueno, el resumen puedo hacerlo ya en el inicio, que es crónica de un fracaso anunciado. Digo un fracaso anunciado porque pese a que la coyuntura general y la herencia que tenía en el ayuntamiento era muy positiva, estamos viendo cómo una derrota, errores uno detrás de otro, bueno, pues están dando al traste, estamos perdiendo una legislatura más. Además decimos que era anunciado porque ya conocíamos las formas de gestionar del Partido Popular, donde lo tuvimos aquí durante 12 años, primero en coalición con Andalucía por Sí y luego en solitario durante 8 años más, y vimos la herencia que recibimos los gobiernos que llegamos después de cómo estaba la ciudad de Andújar. En este caso, un gobierno municipal, 2 años de mandato del Partido Popular, con una mayoría absoluta, no absolutísima, tanto en el Ayuntamiento de Andújar como en la Junta de Andalucía, que cabe recordar que era un acicate más, que era un motivo más en el que pusieron sobre la mesa en su campaña electoral para votar al Partido Popular aquí en Andújar, esas sinergias que van a formar Ayuntamiento, Junta de Andalucía, sobre todo con el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén, siendo vecino de la ciudad de Andújar y además también me consta buen amigo del actual alcalde, señor Carmona Limón, y donde hemos visto que la sinergia más bien poca. Donde además se encontraron hace 2 años un ayuntamiento saneado, muy a diferencia de lo que ya nos encontramos nosotros cuando hubo cambio de gobierno en el año 2015, donde la deuda se situaba casi cercana a los 50 millones de euros y el gobierno saliente, conformado entre otros por mi grupo político, por Izquierda Unida y Podemos, dejamos un remanente de tesorería positivo de 2 millones de euros, que además también hay que decir que gastaron en apenas 6 meses. A nuestro juicio, muchas de estas situaciones que vamos a relatar y muchos de los fracasos que vamos a relatar en este momento vienen como consecuencia de un fraude electoral en lo político que cometió el señor Carmona Limón y el Partido Popular en las últimas elecciones municipales. Nosotros, como documento de cabecera, siempre tenemos este programa electoral, además un programa electoral que el que quiera consultarlo nos lo puede hacer llegar. Lo digo que nos lo pida a nosotros porque como ya no está ni en la página web del PP de Andújar ni está en sus redes sociales y es tremendamente difícil localizarlo, cualquier ciudadano o ciudadana que tenga interés en ver cuáles eran las promesas con las que el Partido Popular y el señor Carmona Limón llegó a la alcaldía, bueno, pues que nos lo pida y se lo hacemos llegar porque ya comento que de otra forma es prácticamente imposible contrastar las promesas con las que el Partido Popular de Andújar llegó a la alcaldía. Ese fraude electoral con una intensa campaña publicitaria bueno, que todos sabemos quién fue la empresa que lo gestionó y el cabeza que pensó esa campaña publicitaria, acompañado también de un ejército de redes sociales y de perfiles falsos que hicieron mucho daño al anterior equipo de gobierno y que ahora misteriosamente, donde todo era una hecatombe, donde todo era un caos y donde Andújar se venía abajo, parece que ya no hay tantos problemas, parece que ya los coches no se rompen en los badenes, parece que ya el desempleo no es una preocupación, parece que ya los jóvenes tampoco son una preocupación en las redes sociales. Por lo tanto, nosotros entendemos que hubo ahí un fraude electoral en materia de compromiso político. También ese fraude electoral en lo político se puede materializar, y así lo expresamos en el debate de presupuestos de hace apenas unos meses, en que de las 11 enmiendas que el Partido Popular presentó a los últimos presupuestos que conformamos el equipo de gobierno anterior del Partido Socialista y de Izquierda Unida, de las 11 solo cumplían en el presupuesto actual 2 de ellas. Por lo tanto, si antes exigía 11 medidas, 11 propuestas, en los presupuestos de otro gobierno, lo más lógico, lo más normal, lo más coherente es que esas 11 enmiendas, esas 11 iniciativas las recojas en todos y cada uno de los presupuestos que presentas durante tu mandato. Además, otra de las cuestiones que a nosotros nos parece un fraude electoral es esa inmensa subida de impuestos, de ordenanzas fiscales, de tasas municipales, nosotros vamos a llamarlo impuestos para que todo el mundo no entienda, donde el 30% de acumulado en 2 servicios públicos básicos que afectan directamente a la clase trabajadora, como son el agua y como es la basura. No son en absoluto, esa subida de tasas municipales no es en absoluto una tasa no una subida ni progresista, ni que afecta a las rentas más altas,
alta, ni que por supuesto sea una política redistributiva donde paguen los que más tienen y se les preste servicio a los que más lo necesitan. Tampoco esperábamos nada de eso en el Partido Popular y menos en el Partido Popular de Andújar, pero sí que es cierto que ha habido una crítica furibunda durante mucho tiempo en ese aspecto por parte del Partido Popular, donde criticaba las nimias subidas de impuestos que los gobiernos anteriores habían hecho y que ahora ellos, bueno, pues de golpe y porrazo han subido nada más y nada menos, como he comentado, el 30% en algunas tasas, en algunos impuestos municipales. Esto sitúa la presión fiscal de los ciudadanos y ciudadanas de Andújar en 606,20 euros por cada ciudadano y ciudadana de nuestra ciudad. Esto nos sitúa muy por encima de la media en ciudades similares a la de Andújar, tanto en población como en extensión como en territorio. Es decir, el Partido Popular de Andújar ha convertido nuestra ciudad en un auténtico infierno en materia impositiva a toda la clase trabajadora de este término municipal, en referencia con otros términos municipales muy similares al de Andújar. Y nosotros, ya lo hemos dicho varias veces en nuestras intervenciones, que no estamos en contra de los impuestos, pero siempre unos impuestos que sean redistributivos, es decir, que se recaude a través de las rentas más altas. Aquellas personas que más dinero tienen son los que más tienen que pagar, y que se lleve a cabo una prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía, cosa que no va acompañada con esta subida de impuestos. Podemos ver, no basta nada más que darse un paseo por las calles de nuestra ciudad para ver cómo están las calles, cómo están los acerados, cómo están los parques con un peor mantenimiento, que también fue un caballo de batalla del actual equipo de gobierno, del señor Carmona Limón a la cabeza, el decir que hay que poner césped en los parques de nuestra ciudad, cuando nosotros técnicamente ya le argumentamos en su momento que las temperaturas, los contrastes de temperatura exigen un esfuerzo de agua, un esfuerzo de fitosanitario y un esfuerzo en mantenimiento que las condiciones climatológicas de esta ciudad no lo permiten. Estaba emperrado en poner césped y ahora no hay nada más que darse, como digo, una vuelta, por ejemplo, por el parque que tenemos aquí atrás, por Plaza Augusto, para ver que una vez que ya se inauguró han tenido que reponer el césped y han tenido que rehabilitar el parque en 2 ocasiones, y que aún así hay una importante mancha de césped seco y de césped en malas condiciones. Por no decir de los vertederos descontrolados que tenemos, y donde calles que históricamente se llevaba a cabo la práctica del bolseo y que con mucho esfuerzo e incluso con alguna que otra sanción se logró controlar en el mandato anterior, y que vemos como vuelven a aparecer bolsas en las puertas, vemos como vuelven a aparecer zonas de vertidos incontrolados, además en espacios, en entornos tremendamente comerciales y donde la hostelería tiene una importancia grande, y entendemos que no son las mejores condiciones para que se desarrolle nuestro sector hostelero. Con respecto a los proyectos nuevos, este es otro de los grandes fracasos y otro de los grandes fraudes en los que se centra el Partido Popular de la ciudad de Andújar, y lo vemos, el resumen que podemos hacer es que es un Partido Popular, un equipo de gobierno sin ganas de trabajar, sin ganas de esfuerzo, sin ganas de innovar, sin el impulso que hace falta, o con el que cuando hay un cambio de gobierno y un gobierno municipal nuevo llega, aterriza a la administración local. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando nosotros llegamos al gobierno municipal, entre unas cosas fue el mes de junio, julio, agosto, pues bueno, no teníamos ni siquiera ganas de irnos de vacaciones, cogimos unos días para compartir con la familia, con las parejas y demás, pero nos pusimos enseguida a trabajar y a implementar el proyecto que los ciudadanos y las ciudadanas de Andújar habían avalado, en este caso en mi fuerza política, a Izquierda Unida. Vemos que aquí llega el mes de julio y el mes de agosto, y en el ayuntamiento, por parte de los responsables políticos, no queda ni el tato, ¿no? Se van todos de vacaciones, se van todos, en fin, donde tengan que irse, y eso se hizo desde el minuto 1 en el que el nuevo gobierno del Partido Popular aterrizó y llegó a este ayuntamiento. Nosotros entendemos que eso es más que ejemplo de esa falta de empuje, de esa falta de compromiso del actual equipo de gobierno. Frente a proyectos de envergadura que transformaron la ciudad en los últimos años, como por ejemplo Isidoro Miñón, el Palacio de Lecijano, el segundo recinto ferial, Plaza de España, Plaza de la Constitución, calle Tercia, de Pérez de Vargas, Colón, el Parque Fluvial de la Ribera. Bueno, pues
Tenemos los proyectos iniciados, aunque algunos de estos lo ha inaugurado el Partido Popular, pero los proyectos diseñados e iniciados por el Partido Popular a día de hoy creo que se pueden resumir en cero. Cero proyectos iniciados, ideados por el Partido Popular. Creo que si acaso la calle Séneca, que sí es proyecto del Partido Popular, pero creo que en 2 años el arreglo integral de una calle dice mucho del actual equipo de gobierno. Además también lo recoge un documento, que ya no es que lo diga una fuerza política, ya no es que lo diga yo, sino que lo recoge un documento como es la liquidación que se aprobó y que se debatió hace escasas semanas, donde dice, recoge la escasa inversión que ha llevado a cabo el actual equipo de gobierno, donde proyectaron que iban a invertir 13,4 millones de euros para el año 2024 y han terminado ejecutando 3,9 millones de euros en el año 2024. Es decir, se han dejado sin ejecutar nada más y nada menos que de 13 millones de euros, 10 millones de euros. Creemos que eso es una muestra más que evidente de esa falta de empuje y de esa ganas de trabajar que tiene el actual equipo de gobierno. También comentarle al señor Carmona que muchas veces, bueno, parece que vive una realidad paralela a la que vive el resto de los ciudadanos, o al menos los ciudadanos y ciudadanas que estamos informados en materia política, que pedía ayer al gobierno de Pedro Sánchez que le permitiese invertir, que le permitiese gastar los remanentes de inversión, esos casi 2 millones de euros remanentes de inversión para nuevos proyectos para la ciudad de Andújar. Decirle y explicar al señor Carmona que el gobierno actual, el gobierno central, presentó al Congreso de los Diputados y al Senado el decreto ómnibus, donde recogía que las entidades municipales pudiesen invertir los remanentes positivos, y que fue el Partido Popular y que fue Vox el que rechazó ese decreto, impidiendo que a día de hoy, bueno, pues ese remanente de tesorería positivo que arrojó la última liquidación, pues pueda ser reinvertido en estos momentos. Por lo tanto, aquello que el señor Carmona pide al gobierno central, más bien debería de pedírselo al señor Feijóo y a sus compañeros y compañeras del Partido Popular. Como muestra de este fracaso, de este fraude electoral al que yo hacía referencia, decir que, bueno, que el resumen de los 2 años que ha hecho el señor Carmona y el Partido Popular de sus primeros 2 años de gobierno se puede resumir en que ha presentado o bien proyectos de gobiernos anteriores, de gobiernos municipales anteriores, bien proyectos de otras administraciones, o bien promesas a futuro. Vamos a hacer, estamos diseñando, estamos planeando, estamos proyectando, pero mire, la realidad es que a día de hoy no ha diseñado ni ha ejecutado ningún proyecto. ¿De otras administraciones? Bueno, pues la rehabilitación del Rumblar, Baltodano, la Comisaría de Policía Nacional, el de Pérez de Vargas, la Oficina Agraria, o como decía, de otros gobiernos, o promesas futuras como el monumento al centenario de la aparición, el centro de día de enfermos de Alzheimer, la rehabilitación de la climatización del teatro municipal. Algunos proyectos que echamos en falta y que han puesto en marcha y ya estamos viendo un poco cómo se desarrollan. Bueno, pues la reforma de la piscina cubierta, donde ahora vamos, como se suele decir coloquialmente, a calzón sacado, porque llega el plazo para la justificación de esa obra, y han tenido ya prácticamente 1 año donde han podido llevar a cabo la ejecución de la misma, y han dado lugar a cerrar la piscina cubierta durante 3 meses con los agravantes que eso ha supuesto tanto a las deportistas que practicaban allí natación como a las personas que van allí en materia de rehabilitación, en materia sanitaria, al uso de esa piscina, y que ahora están, bueno, pues corriendo deprisa y corriendo para terminar la obra porque en septiembre tienen que justificarla. O hablamos también, por ejemplo, de esa adjudicación de los vestuarios Sebastián Laguna, que también es otro proyecto a futuro, el complejo turístico en la viña de Argimiro, que aunque lo presentaron ya hace 1 año, también es un proyecto que sigue a futuro, el edificio de la romería de la Virgen de la Cabeza, que también es un proyecto de otra administración y además a futuro, que esperamos además también, por cierto, que trate de un poco amainar la agua entre el colectivo de bomberos y el actual equipo de gobierno, aunque ahora tocaremos un poco la situación en la que se encuentra el actual equipo de gobierno con algunos colectivos. La reforma de los parques infantiles también fue una promesa del Partido Popular, otra promesa a futuro. El polígono de la estación, la reforma del polígono de la estación, también otra promesa a futuro. La residencia de mayores, también otra promesa a futuro. El nuevo Mercadona, otra promesa a futuro. En fin, por lo tanto, el balance que ha presentado el actual equipo de gobierno, como decía, o es de otras administraciones o es de otros gobiernos anteriores, o son promesas que se van a llevar a cabo en un futuro o no.
En materia de empleo y desarrollo industrial, quizá la cuestión más importante y que más adolece el actual equipo de gobierno, sin duda alguna, es ese déficit importante que el actual Partido Popular tiene de apoyo a los empresarios. Ese proceso de privatización y de externalización que se ha llevado a cabo en servicios, a nuestro juicio, fundamentales, como por ejemplo el servicio de limpieza a las pedanías, pero para más INRI ya no solo han privatizado, ya no solo han externalizado, sino que encima lo han hecho con empresas de fuera. Como lejos del apoyo en el que se jactaban durante la campaña electoral, ahora los empresarios y empresarias de nuestra ciudad están viendo cómo el Partido Popular y el señor Carmona Limón les da la espalda. Tenemos la polémica reciente del empresario taurino, un empresario taurino de la ciudad, y donde ahora, bueno, pues las corridas de toros se van a dar a un empresario de fuera de la ciudad y encima con una subvención que es el doble de la que se daba a la anterior. Algo totalmente ilógico y totalmente irresponsable, teniendo en cuenta la generación de empleo y la proyección económica que tienen los empresarios locales para nuestra propia localidad. O los fuegos artificiales, que ya lo denunciamos en su día, o los trabajos de imprenta o de oficina, o la gestión de plataformas, como por ejemplo la venta de entrada del teatro, o por supuesto la iluminación de fiestas y eventos, donde eran empresas históricas las que llevaban ese tipo de actividad, y a día de hoy, bueno, pues son empresas de fuera las que llevan este tipo de actuaciones, y además también cómo las llevan, que eso sería otro tema de rueda de prensa aparte. También el polígono industrial, el centro logístico industrial. Prometía el señor Carmona Limón la atracción de grandes empresas. Creo que hasta ahora la única que ha podido vender es la del hotel en la viña de Argimiro. Esto es en contraposición de otros municipios con muchísima menos potencia, con muchísima menos repercusión, con muchísima menos capacidad económica que Andújar, donde sí tiene un equipo de gobierno que empuja, que se mueve, que hace más visitas, que llama a más puertas y que logran atraer empresas de mucho más valor y mucha mayor enjundia, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Villanueva de la Reina, donde una empresa se va a instalar allí y va a generar en torno a casi 1.000 puestos de trabajo. Una empresa que está a escasos kilómetros de aquí, que seguramente tendrá mucha menos capacidad presupuestaria, seguramente no, tiene mucha menor capacidad presupuestaria que el Ayuntamiento de Andújar y que sin embargo no ha comido la tostada. O el desarrollo de suelo industrial. El propio señor Carmona lo reconocía ayer en una rueda de prensa, que queda apenas una parcela de suelo industrial en el polígono Ave María. Nosotros ya lo denunciábamos hace una semana, que no tenemos suelo industrial en la ciudad de Andújar en ninguno de los polígonos de esta ciudad. Que si mañana por la mañana llega una empresa de cualquier sitio y dice, oye, que nosotros queremos poner nuestra empresa en la ciudad de Andújar, porque nos gusta la gente de Andújar, porque creemos en Andújar, porque nos gusta la romería o por lo que sea, pues no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque no hay suelo industrial. Y el señor Carmona y el Partido Popular crearon concretamente una concejalía de desarrollo industrial bajo la promesa de que iban a traer empresas y de que iban a crear suelo industrial. Hablamos también de otro fiasco importante, que es Innovandújar, un fiasco que lleva la marca del Partido Popular y que lleva también la marca de Andalucía por sí, y que tiene hipotecado uno de los mejores suelos industriales que tenemos ya no solo en la ciudad de Andújar, sino prácticamente en toda la Nacional Cuarta. Nosotros entendemos que esa es la clave de bóveda, el conseguir desarrollar el polígono Innovandújar y el centro logístico intermodal en esa zona es clave de bóveda para el desarrollo económico y social de la ciudad de Andújar. Y sin embargo, 2 años más tarde, con una mayoría absoluta en el Ayuntamiento y con una mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, seguimos viendo cómo el polígono industrial de Llanos del Sotillo está en las mismas condiciones que hace 20 años. Bueno, en las mismas condiciones no, ya no hay tractores ni banderas cuando llegan las elecciones municipales, no descartemos nada, pero está en las mismas condiciones de atasco. Que es, por cierto, el motivo porque una empresa logística de alimentación importante, una de las más importantes en la ciudad de Andújar, tuvo que ir a ampliar su fábrica a otra ciudad aledaña, concretamente a Marmolejo, porque no carecía de suelo industrial, porque el suelo industrial que a la empresa le interesaba, que es al lado de donde tiene su actual centro logístico, su base de operaciones, bueno, pues está hipotecada con esa maraña que formó el Partido Popular allá por los años 2004-2005, si no recuerdo mal. Sigue hipotecada y entonces cualquier empresa que quiera hacer una ampliación en esa zona, como por ejemplo esta la que estamos hablando, que bueno, que todos conocemos, que es Luis
Luis Piña, pues ha tenido que buscarse la vida e irse a otro municipio donde sí tenían suelo industrial y donde el suelo industrial, como el de Andújar, no está hipotecado, no está en una fase de concurso, en una maraña jurídica y burocrática donde aquello no es más allá que un erial. Luego también el déficit, el chasco que muchos nos llevamos con Puerta de Andalucía, con el centro logístico Puerta de Andalucía, donde pese a tener un delegado de la Junta de Andalucía de la ciudad, donde pese a tener un alcalde con unas muy buenas relaciones con el delegado actual de la Junta de Andalucía y con el delegado de Fomento, nos encontramos que el centro logístico Puerta de Andalucía se queda en Bailén, se queda en Linares y se queda en Guarromán. ¿Y qué pasa con Andújar? Andújar no puede acceder a ese centro logístico Puerta de Andalucía. Nos han dejado fuera y han hipotecado el futuro industrial de la ciudad, pero para muchos años. Y eso hay que decir que eso ha sido con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Andújar y con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta en la Junta de Andalucía. Por lo tanto, esa también es marca Partido Popular con la ciudad de Andújar. Con respecto al empleo local, bueno, nosotros decimos que no se puede sacar tanto pecho del esfuerzo que se hace por parte de la administración local en materia de empleo cuando hay algunas subvenciones para el empleo que se quedan al 75% sin ejecutar, que se limita prácticamente a ejecutar fondos que le llegan de otras administraciones, fondos europeos, fondos del Gobierno central o fondos de la Junta de Andalucía, y son los planes de empleo que lleva a cabo. Bueno, por ejemplo, del plan de empleo local, con una situación donde hay cientos, miles de personas en situación de desempleo, pues se deja sin ejecutar nada más y nada menos que 40.000 euros del plan de empleo local, según arrojó el documento de la liquidación. A nosotros eso nos parece un acto de irresponsabilidad importante. En lo que sí tienen un 10, y además se lo vamos a dar y se lo vamos a reconocer, porque este equipo de gobierno es histórico y además son muy buenos en esto, es en materia de festejo. En materia de festejo, el pan y circo o los cohetes, como decía el señor Carmona Limón en mandatos anteriores, los cohetes. Esos sí son campeones. 1 millón de euros en el último presupuesto en materia de festejo. 1 millón de euros en el último presupuesto en materia de festejo. Récord histórico en esta partida presupuestaria. Esto indica que es un gobierno del pan y circo y un gobierno centrado en las fotos, en la fotografía y en las redes sociales. Nosotros no estamos en contra de las cuestiones lúdicas, entendemos que la clase trabajadora tiene que acceder también a espectáculos y a cuestiones lúdicas, pero entendemos que no puede ser la centralidad de la actuación de una administración local, de un equipo de gobierno con mayoría absoluta, el festejo y el estar todos los días de fiesta, echando fotos y tomando, como se decía antiguamente, copitas de vino español. En materia de política de vivienda, que también está muy candente en los últimos tiempos, bueno, pues se limita a llevar a cabo, a impulsar, a seguir con la inercia de lo que ya diseñamos otros gobiernos anteriores, en este caso Izquierda Unida, que llevó la concejalía de vivienda desde el mandato pasado. Por ejemplo, saca pecho a las promociones de vivienda pública que se van a entregar en los próximos meses. Bueno, pues esas promociones y otra más, casi 50 viviendas públicas, viviendas de protección oficial, fueron diseñadas y fueron ejecutadas por el gobierno conformado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida. En este caso nosotros llevamos la concejalía de vivienda. Nosotros valoramos positivamente, por supuesto, ese aumento de la partida presupuestaria en materia de rehabilitación, en materia de ayuda al alquiler, pero hay que decirle al señor Carmona que han convocado una en 2 años, que ya van con 1 año de retraso en la convocatoria de estas líneas de subvenciones. Sabemos que son muy sociales, sabemos que son muy necesarias, sabemos que hay muchísima gente esperando hacer obras de pequeña envergadura, pero que mejorarían muchísimo la calidad de vida de esas familias. Entendemos el esfuerzo presupuestario que se ha hecho y lo compartimos, pero señor Carmona, decirle que ha convocado una en 2 años. Nosotros convocábamos hacíamos una convocatoria de rehabilitación y una convocatoria de línea de alquiler, tanto para mayores de 30 años como para menores de 30 años, con cada ejercicio presupuestario. Por lo tanto, si hacemos la suma y hacemos el reparto entre los 4 años de legislatura, va a terminar invirtiendo mucho menos de lo que ya lo invirtieron gobiernos anteriores. Decir que la política de vivienda del Partido Popular se puede resumir en una frase, que es: hemos perdido 1,5 millones de euros en materia de vivienda pública.
por la mala gestión del Partido Popular. Todos conocemos la polémica de esa vivienda en régimen de alquiler que el Partido Popular pretendía llevar a cabo a través de una subvención de fondos europeos en el barrio de La Paz, sin consultarlo con ningún vecino, sin hacer ningún tipo de estudio ni de sondeo con los vecinos y las vecinas del entorno, y que ha tenido que recular. Bueno, pues esa forma de gestionar, esa forma de hacer las cosas y esa forma de pensar los proyectos, los escasos proyectos gestionados por el Partido Popular, ha dado el traste con en torno a 1 millón de euros. 1.300.000 euros de la subvención, más la inversión que ya hizo el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Andújar, en adecuar la parcela donde iban a ir las viviendas, más lo que haya que darle a la empresa que ya inició la obra y que se iba a encargar de la ejecución de las mismas, y que ahora, bueno, pues se ha visto que no va a llevar ningún tipo de obra. Por lo tanto, la política de vivienda del Partido Popular se resume en una pérdida de 1,5 millones de euros de subvención en materia de vivienda pública. Con respecto al medio ambiente, que también es otra cuestión que a nosotros no importa mucho, decir que el gran fraude electoral, como decía, que además viene recogido en su programa electoral, aquí lo tengo diseñado, del Partido Popular, es la lucha por la apertura de las vías pecuarias. Y digo fraude porque nosotros entendemos que esto no es una actuación que depende del Ayuntamiento de Andújar. Conocemos de sobra que es una actuación que depende de la Junta de Andalucía, de la Administración autonómica. Pero entendemos que hubiese sido importante, que hubiese sido de valorar de forma positiva que el actual equipo de gobierno se hubiese posicionado del lado de los ciudadanos y las ciudadanas de Andújar y del lado de los colectivos que durante años llevamos reivindicando la apertura de las vías pecuarias, en lugar de situarse en el lado de los grandes terratenientes y de los grandes propietarios de las fincas privadas de nuestro parque natural, que se niegan, ya llevan 20 años negándose a la apertura de las vías pecuarias y a que la gente podamos transitar por algo que es público y que pasa por esas fincas privadas. Pero además es que tampoco se ha llevado a cabo, y eso sí que se podía haber hecho desde el Ayuntamiento de Andújar, concretamente desde el área de medio ambiente, el deslinde y amojonamiento de caminos rurales del parque natural que pasan, muchos de ellos que se solapan por esas vías pecuarias. Nosotros, incluyendo el tiempo de la pandemia, llevamos a cabo el deslinde y el amojonamiento de 3 caminos: el camino de San Ginés, el camino de Valtravieso y el camino de Fuencaliente, muchos de los cuales transitan por esas vías pecuarias, y fue el mecanismo que encontramos nosotros para llevar a cabo el deslinde y amojonamiento y apertura de esas vías pecuarias. Pues bueno, a día de hoy es que no se está haciendo nada de esto. Con respecto a parques y jardines, como ya decía, ningún proyecto nuevo. No han presentado ningún proyecto nuevo que no se hubiese diseñado y que no se hubiese empezado a ejecutar en el mandato anterior. Y por supuesto la falta de mantenimiento. No basta nada más que visitar las redes sociales o darse una vuelta por algunos parques como son Las Vistillas, como he comentado anteriormente, Plaza Augusto, o como está San Eufrasio, para ver en qué condiciones, ya no solo de mantenimiento, sino incluso de salubridad, se encuentran esas zonas verdes y esos entornos. Con jardines con césped más cuidado. Hablaba anteriormente de ese encabezonamiento del señor Carmona en poner césped natural cuando las condiciones climatológicas de la ciudad de Andújar no lo permiten, y bueno, pues da lugar a que tengamos césped seco y césped con una situación de salubridad más que defectuosa. O, por ejemplo, esos 700 árboles a los que hacía gala tanto el señor Carmona como el señor Rodríguez, que se han replantado en la ciudad. Y bueno, yo quiero saber dónde se han replantado. A mí me gustaría saber dónde se han replantado esos 700 árboles en los últimos 2 años, porque a mí no me salen las cuentas. Nosotros nos paseamos por algunas calles, por algunos parques, y lo que sí vemos muy a menudo son tocones de árboles cortados y de árboles cerrados, que yo no digo que estuvieran en malas condiciones. Es cierto que muchos de esos árboles estarán en malas condiciones, pero esos 700 árboles que se han replantado, nosotros no los vemos, no sabemos dónde se han situado. Por lo tanto, le pedimos al señor Carmona y al señor Rodríguez que nos hagan un mapeo de dónde se han situado esos 700 árboles plantados en los últimos 2 años. Hablamos también de la playa del Encinarejo, una playa, un proyecto que fue también marca de Izquierda Unida y Podemos durante el mandato anterior, y que, bueno, pues, por desgracia, la falta de agua y la sequía no permitió que la calidad de agua diera los valores suficientes para obtener la bandera azul en el último año de nuestro mandato. Ahora ya el segundo año de bandera azul, que nosotros nos alegramos y nos felicitamos porque creemos que va a ser algo positivo para la ciudad de Andújar.
pero es que no se ha hecho nada. Desde que nosotros salimos del gobierno municipal no se ha hecho ni una sola inversión nueva en la playa del Encinarejo, ni el pantanar que ya estaba comprado, ni las garitas de vigilancia de los vigilantes, ni las mejoras de acceso. Por lo tanto, entendemos que si queremos seguir manteniendo la bandera azul, y ya no solo mantenerla, sino que queremos que sea un recurso para la generación de dinero, para la generación económica, la creación de empleo, nuestro parque natural y nuestra playa del Encinarejo, hay que esforzarse, hay que invertir, hay que ir más allá de lo que es la fotografía y lo que son 4 espectáculos lúdicos que también están bien en ese entorno, pero creemos que tenemos que seguir mejorando y dotando de más instalaciones ese entorno. Además, una ciudad cada vez más sucia. Nosotros entendemos que no es cuestión de cambiar únicamente los contenedores, sino que es también cuestión más que nada de un mantenimiento y una limpieza adecuada de los mismos y una recogida periódica. Hay que coger, como hacíamos nosotros en el mandato anterior, hay que coger el coche, hay que darse un paseo, ya no solo por las zonas céntricas, sino también por las zonas periféricas de la ciudad, por los polígonos industriales, sacar una foto y coger y mandársela a algún responsable de la empresa encargada de la limpieza y decir, oye, mira, esto como está, tenéis que venir a limpiarlo y a recogerlo. Eso no se está haciendo y eso tiene una traducción directa en que tenemos una ciudad más sucia, con puntos de acopio de vertidos más comunes y con problemas de salubridad y de quejas por parte de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Hablamos también del proyecto de la recuperación de la ribera del Guadalquivir, como lo definía el señor Carmona en su momento, un camino de cabra, decía un camino de cabra, eso era ese proyecto. Y ahora, bueno, pues saca pecho, hace mucha gala de ese proyecto de rehabilitación. Y incluso lo hace suyo diciendo que bueno, que lo único que estaba era el proyecto presentado para obtener la subvención. Y a mí me gustaría decirle al señor Carmona, le parece poco el tener el proyecto redactado para la presentación de la subvención. O sea, que la subvención de esos 3 millones de euros vinieron por el trabajo que hicimos durante 2 años. La Concejalía de Medio Ambiente, en este caso mi grupo político, con colectivos y con el personal técnico para que ese proyecto saliese adelante, frente al apoyo que teníamos, por cierto, del Partido Popular, que como ya he dicho, decía que aquello era un camino de cabra. Un proyecto que es exactamente igual que el que nosotros diseñamos, con un equipo exactamente igual al que nosotros habíamos diseñado y que la única diferencia es que se ha aumentado la recogida y la retirada de lodo del ejido del puente. Como también el señor Carmona, el equipo de gobierno del Partido Popular, ha hecho suya algunas de las propuestas de otras administraciones públicas, nosotros ya nos sentimos autorizados, nos sentimos legitimados para hacer balance también en esta rueda de prensa de las relaciones que el actual equipo de gobierno tiene con otras administraciones, concretamente con la Junta de Andalucía. En sanidad, nosotros seguimos diciendo que es un fraude electoral, bueno, pues que la unidad infantil siga cerrada después de 2 años de su anuncio a bombo y platillo. Seguimos diciendo que es un fraude electoral y un desaire a la ciudadanía de Andújar la pérdida de especialidades en el Hospital Alto Guadalquivir, que seguimos sufriéndola todos los ciudadanos y ciudadanas de este municipio y de su comarca. Seguimos diciendo que es un fraude electoral político esos 15 días de media que hay a día de hoy en atención primaria. Es una cosa fácilmente comprobable. Yo invito a los compañeros y compañeras que estáis aquí a que saquéis vuestra aplicación Salud Responde, que tratéis de pedir una cita con el médico de familia y se os la da antes de 15 días. Os invito a desayunar ahora cuando terminamos la rueda de prensa. 15 días de media para conseguir una cita en atención primaria. 184 días de media para una intervención quirúrgica. 135 días de media para una intervención de un especialista. Nos parece grave, a nosotros esto nos parece grave, pero además nos parece más grave que no sea el equipo de gobierno del Partido Popular, con el señor Carmona a la cabeza, el que esté encabezando las movilizaciones y las manifestaciones y el que esté, cada vez que vea al delegado de la Junta de Andalucía, el señor Estrella, tirándole de la oreja y diciéndole que tiene que mejorar la asistencia al Hospital Alto Guadalquivir y la asistencia sanitaria a toda la ciudad de Andújar. Pero es que también nos parece grave que se estén cerrando líneas de educación infantil mientras se están reforzando las líneas de educación infantil en centros privados y concertados. También nos parece grave que no se lleve a cabo el impulso de formaciones profesionales en determinados institutos públicos que llevan años reivindicando el aumento de especialidades en materia de formación profesional.
También nos parece grave, y sobre todo los que cogemos prácticamente a diario esa carretera, que 2 años más tarde la carretera de Fuerte del Rey, la A311, pasó de ser una autovía a ser una vía rápida, y de ser una vía rápida a ser un desdoblamiento en los primeros 10 kilómetros de esa carretera. Ya no solo, como decía, un fraude electoral, sino que nos parece grave que 2 años más tarde esa obra no esté aún ejecutada y no esté aún terminada con la carga de tráfico que tiene y la cantidad y el peligro que supone que esté en esas condiciones durante 2 años consecutivos. Y nosotros, como ya decía, entendíamos que estas son reivindicaciones que no son propias del Ayuntamiento de Andújar, pero que sí son propias del señor Carmona y del señor alcalde de la ciudad. Entendemos que el alcalde de la ciudad representa a todos y a todas las ciudadanos de Andújar, se tiene que poner al frente de sus reivindicaciones, se tiene que poner al frente de sus necesidades. El señor alcalde, el señor Carmona Limón, no está aquí para lavar la cara al señor Moreno Bonilla ni al señor Estrella. El señor alcalde está aquí para defender los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de Andújar, cosa que no está haciendo en este momento. Y ya voy terminando, que me he alargado más de lo que quería. La forma de gestionar, porque también observamos un déficit en materia democrática en los últimos tiempos en este ayuntamiento. Un equipo de gobierno, concretamente con un alcalde a la cabeza, enfrentado a la ciudadanía. Hablaba antes, por ejemplo, de las malas relaciones que tiene con un colectivo tan importante como es el colectivo de bomberos. Mire, nosotros sabemos que hay un déficit de plantilla histórico en la plantilla de bomberos, pero que a ningún equipo de gobierno a día de hoy se le ha ocurrido poner en un brete o poner en entredicho que a los bomberos no acudan cuando se les llama. Eso es grave, señor Carmona. No puede usted decir que a los bomberos no acuden cuando se les llama a un incendio, y más cuando todos hemos visto las fotografías en redes sociales. No se puede prohibir a los bomberos participar en algo tan simbólico, tan entrañable como es la cabalgata de Reyes en Navidad, señor Carmona. Eso es algo también que nos parece grave y que creo que manifiesta y pone negro sobre el blanco la forma de gestionar del Partido Popular y del actual alcalde. Pues no habrá, por ejemplo, las relaciones que tienen con los comerciantes. En estos días estamos viendo también ese déficit del Cappuccino Rock, donde se han llevado, donde se han cargado, han liquidado un espectáculo que estaba totalmente consolidado, que además era de música no habitual, de música alternativa. A todos los sectores de la población no nos gusta el reggaetón y nos gusta la música al uso, y por lo tanto nos sentíamos cómodas en festivales de rock como ese. Y ahora se lleva el mismo fin de semana, 20 metros, 50 metros más allá, el escenario apuntando hacia otra calle, y encima se interesan, y encima hacen gala de su prepotencia y su altanería en redes sociales, tanto el señor alcalde como el señor concejal de festejo, diciendo nada de esto fue un error. ¿Cómo que nada de esto fue un error? Todo ha sido un error en la gestión en materia del Cappuccino Rock y en la gestión en materia de los comerciantes. Hablaba también anteriormente de las relaciones con los empresarios y, por supuesto, con los vecinos. ¿Cuántas movilizaciones lleva ya el señor Carmona Limón de los vecinos y las vecinas de la ciudad de Andújar? Hablamos del cierre de la línea del Capitán Cortés, hablamos del conservatorio, hablamos de las viviendas en régimen de alquiler del barrio La Paz. O sea, es que en 2 años creo que no ha habido ni un solo colectivo al que el señor Carmona, el equipo del Partido Popular, no le haya metido el dedo en el ojo. Le ha metido el dedo en el ojo absolutamente a todos los colectivos de esta ciudad. Por supuesto, también a los sindicatos, donde están impugnando una mesa de negociación tras otra mesa de negociación, porque trata de dejar fuera de las mesas de negociación al sindicato mayoritario con mayor representatividad de este ayuntamiento. Nosotros creemos que eso son muestras de autoritarismo, que son muestras bueno, que ya conocíamos la forma de gestionar del Partido Popular, y ya conocíamos la forma de gestionar del señor Carmona cuando era jefe de personal, pero entendemos que están mucho más agravadas con esta mayoría absoluta y con esta situación tan cómoda en la que está situado el actual equipo de gobierno. Por ejemplo, algo que no se ha visto nunca, el que pone negro sobre blanco, como decía, el régimen autoritario, el carácter autoritario de este equipo de gobierno, el bloqueo en las redes sociales del ayuntamiento. Ya no solo que nos quiten del medio a los portavoces, al resto de portavoces de la oposición, que nos pongan en tercera, cuarta fila o quinta fila en los actos protocolarios, o que tengamos ahí a los compañeros y compañeras de prensa haciendo malabares para ver cómo echan la foto para que no saquen al concejal del PSOE o al concejal de Izquierda Unida, sino que se están bloqueando
opiniones diferentes y opiniones contrarias a la actividad del equipo de gobierno en redes sociales, las redes sociales municipales, no las redes sociales del equipo del Partido Popular, sino las redes sociales del Ayuntamiento. Se están bloqueando opiniones y se están bloqueando personas que no están de acuerdo con la gestión y que tienen su derecho a exponerlo y a manifestarlo. Eso nos parece a nosotros grave, eso nos parece a nosotros que es laminar cualquier disidencia política y cualquier opinión que no esté en consonancia con el actual equipo de gobierno. Por lo tanto, nosotros calificamos estos 2 primeros años como un fracaso rotundo del Partido Popular y calificamos estos 2 primeros años como un fraude electoral político del Partido Popular. Radio Andújar.